Un nuevo recorrido por la historia del cristianismo. Acompáñanos una vez más. Las muchas gentes que se convertían al cristianismo no venían a él sin conocimiento alguno. Al contrario, cada uno traía a él sus propias experiencias y sus propios conocimientos. Esa variedad de trasfondos fue de gran valor para la iglesia y era señal de los alcances del evangelio. Pero, por otra parte, esta situación se prestaba para que algunos comenzaran a ofrecer sus propias interpretaciones de la fe cristiana. De esas interpretaciones, algunas amenazaron con tergiversar esta fe. Habiendo escuchado esto, te invito a que nos acompañes y conozcamos más del tema el depósito de la fe. El gnosticismo. De todas las diversas interpretaciones del cristianismo que aparecieron en el siglo II, ninguna fue tan peligrosa ni estuvo tan a punto de triunfar como el gnosticismo. El gnosticismo no fue un grupo u organización compacta que surgió frente a la iglesia, sino que fue más bien todo un movimiento que existió tanto dentro del cristianismo como fuera de él, que dentro del cristianismo trataba de reinterpretar la fe en términos que resultaban inaceptables para los demás cristianos. El término gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Según los gnósticos, su doctrina era un conocimiento especial, reservado para quienes poseían verdadero entendimiento. Además, parte de esa doctrina consistía en la clave secreta mediante la cual se logra la salvación. El propósito último del gnóstico es escapar de este cuerpo y de este mundo material en el que estamos exiliados. La imagen del exilio es fundamental para los gnósticos y para el gnosticismo. Este mundo no es nuestro verdadero hogar. Aún más, este mundo, al igual que el cuerpo, es material y no es sino una cárcel para el espíritu y un obstáculo para la salvación. A fin de lograr una liberación, es necesario que venga un mensajero del reino espiritual. La función de ese mensajero consiste ante todo en despertarnos de nuestro sueño. Además, ese mensajero ha de darnos la información necesaria para nuestra liberación. Necesitamos esa información porque por encima de la tierra en que vivimos se encuentran las esferas celestiales. Cada una de ellas está gobernada por un poder maligno cuya función consiste en mantenernos prisioneros. En el gnosticismo cristiano, ese mensajero es Cristo. Según los gnósticos cristianos, lo que Cristo ha hecho es venir a la tierra para recordarnos nuestro origen celestial y para darnos el conocimiento secreto sin el cual no podemos regresar a las moradas espirituales. Puesto que Cristo es un mensajero celestial y puesto que el cuerpo y la materia son malos, la mayoría de los gnósticos cristianos pensaba que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro. Durante todo el siglo II, el gnosticismo fue una amenaza seria para el cristianismo. Los principales dirigentes de la iglesia se le opusieron tenazmente porque veían en él una negación de varias de las principales doctrinas cristianas: la creación, la encarnación, la resurrección, etc. Más adelante veremos cómo la iglesia respondió ante esta amenaza. Pero antes debemos prestar nuestra atención a otro maestro cuyas enseñanzas, parecidas al gnosticismo, constituyeron también una amenaza para el depósito de la fe. Marción era hijo del obispo de Sinope en la región del Ponto. Allí había conocido la fe cristiana, pero al mismo tiempo Marción parece haber sentido dos fuertes antipatías contra este mundo material y contra el judaísmo. Por lo tanto, su doctrina combina estos dos elementos. Hacia el año 144, Marción fue a Roma, donde logró varios seguidores, pero a la larga el resto de los cristianos decidió que sus enseñanzas contradecían la fe, y Marción creó su propia iglesia que perduró por varios siglos. Según él, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Hay un Dios supremo que es el Padre de Jesucristo y un ser inferior que es Jehová. Fue Jehová quien hizo este mundo. El propósito del Padre no era que hubiera un mundo como este, con todas sus imperfecciones, sino que hubiera un mundo puramente espiritual. Pero Jehová, o bien por ignorancia o bien por maldad, hizo este mundo y en él colocó a la humanidad. Todo esto quería decir que Marción tenía que deshacerse del Antiguo Testamento, que hasta entonces había sido la parte principal de las escrituras cristianas.
Si el Antiguo Testamento era la palabra de un ser inferior, no podía leerse en la iglesia, no podía tampoco ser la base de la enseñanza cristiana. Por tanto, Marción compiló una lista de los libros que deberían de ser, según él, las escrituras cristianas. Estos libros eran el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo, puesto que Marción pensaba que Pablo era el único de entre los apóstoles que había comprendido verdaderamente el mensaje de Jesús. Los demás eran demasiado judíos para entender. Marción, al igual que el gnosticismo, atentó contra la fe cristiana. Antes de Marción no existía una lista de libros del Nuevo Testamento para los cristianos. Las escrituras eran los libros sagrados de los judíos, por lo general en la versión griega llamada Septuaginta. Además, se acostumbraba a leer en las iglesias algunos de los evangelios y cartas de los apóstoles, particularmente de Pablo. A nadie parece habérsele ocurrido hacer una lista de los libros cristianos que deberían formar el Nuevo Testamento. Acerca del Antiguo Testamento, todos, excepto los gnósticos y los marcionitas, concordaban en que debía formar parte de las Escrituras. Naturalmente, los cristianos estaban conscientes de las dificultades señaladas por Marción, pero no estaban dispuestos, por el solo hecho de tales dificultades, a deshacerse de la relación histórica entre la Iglesia e Israel. Al final, y teniendo un libro más completo, junto a los Evangelios, el libro de Hechos y las epístolas paulinas lograron una aceptación general desde fecha muy temprana. Otros libros tales como el Apocalipsis, la tercera epístola de Juan y la epístola de Judas tardaron más tiempo en ser universalmente aceptados, pero ya a fines del siglo II la mayor parte del Nuevo Testamento había venido a formar parte de las escrituras de todas las iglesias cristianas, los 4 evangelios, Hechos y las epístolas paulinas. Credo. Otro de los modos en que la Iglesia respondió al reto de los gnósticos y de Marción fue la formulación de lo que nosotros hoy llamamos el credo de los apóstoles, aunque más tarde aparecieron leyendas y tradiciones en el sentido de que este credo había sido compuesto por los apóstoles al comenzar la misión a los gentiles. El hecho es que los orígenes del credo no se remontan más allá de mediados del siglo II. Sucesión apostólica. En última instancia, sin embargo, el debate con los herejes se centraba en la cuestión de la autoridad de la Iglesia. Esto no se debía sencillamente a que fuera necesario que alguien decidiera quién tenía razón, sino que se debía más bien al carácter mismo de lo que se debatía. Los herejes decían que las verdaderas enseñanzas de Jesús había sido pasado a través de algún apóstol y que ellos eran los verdaderos depositarios de esas. A continuación, entraremos en un tema en donde veremos a grandes hombres que con su literatura y con sus obras demostraron la capacidad adelantada que tenían para su época. El tema: los maestros de la Iglesia. Ireneo de Lyon. Ireneo era natural de Asia Menor, donde nació alrededor del año 130 después de Cristo y donde fue también discípulo del obispo Policarpo. Durante toda su vida, Ireneo fue admirador ferviente de su maestro Policarpo y en sus escritos se refiere perdidamente a las enseñanzas de un anciano, cuyo nombre no menciona, pero parece ser Policarpo. Ireneo de Lyon escribió toda su teología desde una perspectiva bíblica y pastoral. A través de él podemos descubrir mucho de lo que fue el pensamiento teológico de sus maestros. En resumen, la teología de Ireneo consiste en una grandiosa y amplísima visión de la historia, de tal modo que el propósito de Dios va cumpliéndose a través de ella. En esa historia, el punto central es la encarnación de Jesucristo, no sencillamente porque Él haya venido a enderezar la torcida carrera de la humanidad, sino también, sobre todo, porque desde el mismo momento de la creación ya Dios proyectaba la encarnación como punto culminante de su obra. El propósito de Dios es unirse al ser humano y esto ha ocurrido en Jesucristo de un modo inigualable.
Tertuliano de Cartago. Todo lo contrario sucede en el caso de Tertuliano. Al parecer, Tertuliano nació en la ciudad africana de Cartago alrededor del año 150, pero fue en Roma, cuando contaba con unos 40 años, que se convirtió al cristianismo. Algún tiempo después regresó a su ciudad natal, donde se dedicó a escribir en defensa de la fe contra los paganos y en defensa de la ortodoxia contra los herejes, puesto que al parecer era abogado, o al menos había sido adiestrado en la ciencia retórica y en los procedimientos que usaban los abogados. Toda su obra lleva el sello de una mente legal. Sin embargo, alrededor del año 207, aquel rudo enemigo de los herejes, aquel tenaz defensor de la autoridad de la Iglesia, se unió al movimiento montanista, que el resto de los cristianos consideraban herético. Por todas estas razones, Tertuliano es un personaje único en la historia de la Iglesia. Ardiente defensor de la ortodoxia frente a toda clase de herejías, terminó por unirse a uno de los movimientos que el resto de la Iglesia consideraba herético. Orígenes de Alejandría, el más distinguido discípulo de Clemente de Alejandría y el último de los 4 grandes maestros de la Iglesia que discutiremos en este capítulo. Es Orígenes. A diferencia de su maestro Clemente, Orígenes era hijo de padres cristianos. Durante la persecución de Séptimo Severo, la misma que obligó a Clemente a abandonar Alejandría, el padre de Orígenes fue hecho prisionero y sufrió el martirio. Orígenes, que a la sazón era todavía un jovenzuelo, quiso unirse a su padre en la cárcel para sufrir el martirio junto a él, pero su madre le escondió sus ropas y Orígenes se vio obligado a permanecer en casa, donde le dedicó a su padre un tratado en el que le exhortaba a ser fiel hasta la muerte. Poco tiempo después de estos acontecimientos, Demetrio, el obispo de Alejandría, puso sobre los hombros de Orígenes, que apenas contaba con 18 años de edad, la tarea de preparar a los candidatos al bautismo, los catecúmenos. Esta era una gran responsabilidad, y el joven Orígenes, que sin lugar a duda era un genio excepcional, llegó a ser famoso como maestro de la fe cristiana. En este capítulo hemos visto 3 tendencias teológicas distintas. Ireneo es el defensor de la doctrina tradicional de la Iglesia, el pastor que se preocupa por la sana doctrina prevalezca en su iglesia. Tertuliano es también defensor de la doctrina tradicional, pero su propio legalismo en esa defensa lo lleva a la larga a romper con la misma iglesia que pretendía defender. Clemente y Orígenes son más pensadores que pastores, y aunque se ocupan de defender la fe frente a los paganos, su verdadera preocupación está en descubrir los secretos más elevados de Dios y de su creación. Así es como llegamos al final de una emisión más en nuestro programa, sabiendo que nada de esto hubiera sido posible sino solamente por la gracia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de La historia del cristianismo.